Fue en una mañana ordinaria de febrero en San Antonio, Texas, cuando Benigna, de 67 años, ex cocinera de un comedor escolar, se despertó sintiéndose exactamente igual que el día anterior, cansada, sin ganas, con esa sensación que ella misma describía como el cuerpo que no arranca. Había dormido 7 horas, no había tomado alcohol, no tenía fiebre, pero sentía el corazón un poco apresurado, las manos frías y un nudo en el estómago que no era hambre. Fue al médico. Le hicieron análisis de sangre, presión, electrocardiograma, todo salió dentro de lo normal. Y el médico le dijo, con buena intención, algo que usted quizás también ha escuchado. Para su edad, está bien. Benigna regresó a casa sin respuestas. Y siguió así, día tras día, sintiendo que algo en su cuerpo no estaba del todo bien, pero sin poder señalarlo con el dedo. Lo que nadie le había explicado es que existe un sistema en nuestro cuerpo que rara vez aparece en los análisis de rutina, pero que cuando falla, produce exactamente eso: síntomas reales, incómodos, que afectan la calidad de vida y que los exámenes estándar no detectan fácilmente. Ese sistema se llama sistema nervioso autónomo. Y en los próximos minutos vamos a entender juntos qué es, por qué falla, quiénes son más vulnerables a que falle y qué puede hacerse hoy mismo para estabilizarlo. Hay algo que conviene decir desde el principio, antes de seguir adelante. Este contenido es informativo y no reemplaza la consulta con su médico. Si reconoce varios de los síntomas que vamos a mencionar, lo más importante es que lleve esa información a su próxima cita y la discuta con un profesional de salud. Dicho esto, comencemos con algo que cambia la forma de ver todo esto. El primer mito que hay que desactivar es este. Muchos de los síntomas que asociamos automáticamente con los años o con el estrés no son simplemente eso. Fatiga que no cede con el descanso, manos y pies fríos, corazón que se acelera sin razón aparente, digestión irregular, insomnio, dolores de cabeza frecuentes, sensación de que el cuerpo no responde bien, dificultad para concentrarse, ansiedad sin causa clara. Todos esos síntomas pueden tener una raíz común que casi nadie menciona: un sistema nervioso autónomo que ha perdido su equilibrio. Y esa pérdida de equilibrio no siempre se ve en un análisis, no siempre produce un diagnóstico claro, pero sí produce una diferencia enorme en cómo nos sentimos cada día. Entonces, ¿qué es exactamente este sistema? Imagínese que el cuerpo humano tiene dos modos de funcionamiento: un modo de alerta y un modo de recuperación. El modo de alerta se activa cuando hay una demanda: levantarse a trabajar, enfrentar una situación difícil, correr para no perder el autobús. Y el modo de recuperación se activa cuando esa demanda ha pasado, cuando nos sentamos, cuando comemos tranquilos, cuando dormimos bien. Esos dos modos son en realidad dos ramas del sistema nervioso autónomo: la rama simpática, que prepara al cuerpo para actuar, y la rama parasimpática, que le permite al cuerpo descansar, digerir y repararse. Cuando ambas trabajan bien, hay una danza natural entre tensión y relajación. La presión sube un poco cuando hay que levantarse y vuelve a su ritmo cuando uno se sienta. El corazón se acelera cuando hay una exigencia y se calma cuando esa exigencia termina. El intestino se mueve bien, el sueño es reparador, la mente está clara. Pero cuando ese equilibrio se pierde, ya no hay danza. Hay solo un modo que domina al otro. Y eso tiene consecuencias en cada sistema del cuerpo: cardiovascular, digestivo, respiratorio, de la piel, del sueño, del estado de ánimo. Ahora bien, hay una pregunta que muchos se hacen y que el original coreano no responde con suficiente claridad. ¿Por qué esta comunidad, la hispana y latina en los Estados Unidos, tiene un riesgo particular de experimentar estos desequilibrios? La respuesta tiene varias capas, y la primera es un dato que merece atención. Según información del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos, publicada en 2024, los adultos hispanos y latinos tienen un 13% más de probabilidad que el promedio general de la población de tener diabetes. Y la diabetes, cuando no está bien controlada,
puede dañar directamente las fibras del sistema nervioso autónomo. Se llama neuropatía autonómica diabética y es más frecuente de lo que se reconoce. El problema es que sus síntomas iniciales son exactamente los mismos que atribuimos al cansancio o al envejecimiento: digestión lenta, mareos al levantarse, intolerancia al calor, piel que no suda bien, y sin un diagnóstico específico, la persona sigue sin saber por qué se siente así. Esto no es para asustar a nadie. Es para que, si usted tiene diabetes o si tiene un familiar con diabetes, agregue esta pregunta a la próxima visita médica. ¿Cómo está mi sistema nervioso autónomo? Es una pregunta que su médico puede responder y que puede abrir una conversación importante. Pero la diabetes no es el único camino hacia el desequilibrio del sistema nervioso autónomo. Existe otro, que es el más común de todos y que afecta a personas con y sin diagnósticos: el estrés que no se suelta. Aquí es donde la ciencia nos dice algo que va más allá de lo que escuchamos habitualmente. Cuando el cuerpo percibe una amenaza, real o imaginaria, libera cortisol. El cortisol es la hormona del estrés y tiene una función muy importante a corto plazo. Moviliza energía, activa el sistema cardiovascular, prepara los músculos para responder. Es lo que permite reaccionar ante una emergencia. El problema no es el cortisol en sí, el problema es el cortisol que nunca baja. Porque cuando el estrés es crónico, cuando hay meses y años de preocupaciones sin descanso, el cortisol elevado de forma constante empieza a producir inflamación sistémica de bajo grado, y esa inflamación crónica daña las paredes de los vasos sanguíneos, afecta la función del corazón, altera el metabolismo y, sí, desestabiliza el sistema nervioso autónomo. Una revisión publicada en 2025 en la revista Stress confirmó que el estrés crónico activa de forma sostenida tanto el eje del cortisol como el sistema nervioso simpático, generando lo que se llama resistencia a los glucocorticoides. El cuerpo deja de regular bien sus propias señales de estrés, y el ciclo se perpetúa. ¿Y qué tipo de estrés es el que más daño hace? No necesariamente el estrés agudo, una discusión fuerte, una noticia difícil, un día muy exigente. Eso el cuerpo lo tolera bien. Lo que daña es el estrés que se lleva dentro durante meses, sin que haya salida. El estrés financiero silencioso. La preocupación por un familiar enfermo que no duerme con nadie. El duelo que no se procesó. La incertidumbre que se volvió compañera de todos los días. Ese tipo de estrés, mantenido mucho tiempo, es uno de los principales desestabilizadores del sistema nervioso autónomo. Y en comunidades hispanas y latinas, donde hay con frecuencia presiones laborales, familiares y económicas acumuladas durante años, esto no es una abstracción, es una realidad cotidiana que tiene consecuencias físicas mensurables. Entonces, si el estrés crónico es la causa más común y el sistema nervioso autónomo es lo que se ve afectado, ¿cómo ocurre ese daño exactamente? ¿Qué mecanismo conecta una preocupación sostenida con un intestino que no funciona bien o con un corazón que late de forma irregular? La respuesta está en un nervio que la mayoría de personas nunca ha escuchado nombrar, pero que es quizás el cable más importante de todo el sistema nervioso parasimpático. Se llama nervio vago, y vale la pena que lo conozca. El nervio vago baja desde la base del cráneo y se conecta con el corazón, los pulmones, el estómago, el intestino, el hígado, el riñón. Es una autopista de dos sentidos. Lleva órdenes del cerebro hacia los órganos y lleva información de los órganos hacia el cerebro. Y de hecho, el 80% de sus fibras van en esa segunda dirección, del cuerpo hacia el cerebro, no al revés. ¿Qué significa eso en la práctica? Que lo que ocurre en el intestino afecta directamente al cerebro, y lo que ocurre en el cerebro afecta directamente al intestino. Es una comunicación bidireccional, constante, que funciona bien cuando el nervio vago está activo y que se deteriora cuando el estrés crónico lo bloquea. Una investigación publicada en Frontiers in Neuroscience explica que el estrés inhibe el nervio vago y cuando eso sucede, hay consecuencias que van más allá del estado de ánimo.
el intestino pierde parte de su motilidad, la barrera intestinal se vuelve más permeable, las bacterias intestinales beneficiosas disminuyen, y los mensajes que el intestino manda al cerebro se vuelven más caóticos. ¿El resultado? Más ansiedad, peor digestión, peor sueño, mayor sensación de fatiga. Es un ciclo que se alimenta a sí mismo. La buena noticia es que también funciona en sentido inverso. Cuando se calma el intestino, el nervio vago lleva señales de calma al cerebro. Cuando se mejora la respiración, el nervio vago se activa. Cuando se duerme bien, el tono del nervio vago mejora. Y cuando el nervio vago trabaja bien, el sistema parasimpático hace su trabajo. El corazón se desacelera, la digestión se normaliza, la inflamación baja, la mente se despeja. No hay pastilla que reemplace ese mecanismo, y es exactamente por eso que los cambios de hábitos que vamos a revisar en este video no son sugerencias superficiales, son intervenciones directas sobre ese sistema y tienen respaldo científico. Pasemos ahora a entender las causas del desequilibrio con más precisión, porque no son solo el estrés y la diabetes, aunque esas son las dos principales. Hay otros factores que muchas personas tienen sin saber que están contribuyendo al problema. El primero que merece atención es el sueño irregular. No solo dormir poco, también dormir a horas diferentes cada día o trabajar turnos rotativos que invierten el ciclo día-noche. El sistema nervioso autónomo trabaja sobre ritmos de luz, de temperatura, de alimentación, de actividad. Cuando esos ritmos se rompen de forma sostenida, el sistema pierde su referencia. El simpático y el parasimpático ya no saben cuándo deben activarse y cuándo ceder el paso. Y eso genera exactamente la colección de síntomas que describió Benigna al principio: cansancio sin causa, corazón irregular, digestión impredecible. El segundo factor es la alimentación ultraprocesada sostenida en el tiempo. Esto no es una afirmación moralista sobre cómo comer, es fisiología. Los alimentos ultraprocesados contienen aditivos, conservadores y compuestos que el hígado tiene que metabolizar constantemente. Esa carga de detoxificación es en sí misma un tipo de estrés metabólico. Y al mismo tiempo, ese tipo de alimentación empobrece el microbioma intestinal, las bacterias beneficiosas que necesitamos para que el nervio vago reciba señales de calma disminuyen, y el desequilibrio intestinal retroalimenta el desequilibrio nervioso. El tercer factor, que afecta especialmente a personas entre los 55 y los 74 años, es la cafeína en exceso. 1 o 2 tazas de café al día no representan un problema para la mayoría de personas. Pero cuando el consumo sube a 5, 6 o más tazas diarias, el efecto es claro. La cafeína activa el sistema simpático de forma artificial, mantiene al cuerpo en modo alerta cuando debería estar en modo de recuperación. Eso interfiere con el sueño, que a su vez empeora el equilibrio del sistema autónomo, que a su vez genera más fatiga, que lleva a más café para compensarla. Un ciclo que muchas personas no reconocen como tal hasta que algo los obliga a detenerse. Ahora, algo que no se discute suficientemente. Existe una confusión muy frecuente que vale la pena aclarar directamente. Muchas personas con desequilibrio del sistema nervioso autónomo reciben la etiqueta de ansiedad o de estrés y se les receta ansiolíticos o antidepresivos sin que nadie haya evaluado el sistema nervioso autónomo específicamente. A veces esa medicación ayuda, pero en muchos casos la persona está experimentando síntomas físicos reales con origen en ese sistema y el tratamiento no llega a la raíz. Esto no significa que los médicos cometan un error. Significa que el diagnóstico de disfunción autonómica tarda en promedio más de 7 años en llegar, según un estudio publicado en 2025 que siguió a más de 670 adultos con este tipo de síntomas. 7 años, durante los cuales muchas personas van de especialista en especialista sin obtener una respuesta clara. Por eso, si usted reconoce varios de los síntomas que describimos hoy, hay una pregunta concreta que puede llevar a su médico. ¿Podría evaluar la función de mi sistema nervioso autónomo? No es una pregunta exótica, es una pregunta que abre la conversación correcta.
Pasemos ahora a la parte que a muchas personas les interesa más. ¿Qué puede hacerse? Y aquí es donde quiero ser claro sobre algo. No existe una solución única. No existe un alimento que cure el sistema nervioso autónomo. Lo que existe es un conjunto de hábitos que, aplicados con consistencia, producen cambios reales en cómo ese sistema funciona. Y vamos a revisarlos uno por uno, con suficiente detalle para que sean útiles. Lo primero que merece atención es la respiración, y no la respiración como metáfora, sino como intervención fisiológica concreta. Existe evidencia de que respirar a un ritmo de entre 4 y 6 respiraciones por minuto, lo que se llama respiración lenta o coherente, activa el nervio vago y aumenta el tono parasimpático de manera medible. Un estudio publicado en el Journal of Clinical Medicine en 2024 comparó los efectos de ejercicios de respiración profunda con otros métodos y encontró reducción significativa en la presión arterial, la frecuencia cardíaca y los niveles de estrés percibido después de una sola sesión. ¿Cómo se hace? Es simple. Inhalar contando hasta 4 o 5 con el abdomen, no el pecho. Sostener un segundo. Exhalar contando hasta 6 o 7. Repetir ese ciclo durante 5 a 10 minutos. La exhalación más larga que la inhalación es clave, es lo que activa el parasimpático. Esto se puede hacer antes de dormir, al despertarse, o en cualquier momento en que el cuerpo sienta tensión. No requiere equipo, no cuesta nada, y produce efectos que muchas personas notan desde las primeras veces que lo practican. 5 minutos de respiración lenta son más útiles para el sistema nervioso autónomo que una hora de preocupación sobre si dormir bien. El segundo hábito, que marca una diferencia real, es el agua en ayunas, pero no solo como hidratación. Tiene una función mecánica específica. Durante la noche, el cuerpo continúa filtrando líquido a través del riñón. Cuando uno se despierta, las células han perdido agua y el cuerpo enfrenta lo que se llama deshidratación intracelular leve. Tomar un vaso de agua tibia o a temperatura ambiente en los primeros minutos del día cumple varias funciones simultáneas. Hidrata las células, estimula el movimiento intestinal y activa el nervio vago a través de la pared del estómago. Ese estímulo le da al sistema parasimpático una señal de inicio que prepara el cuerpo para el día de manera ordenada. Lo que no hace lo mismo es el café como primera bebida de la mañana. El café estimula el simpático, que ya se activa naturalmente al despertar. Empezar con café antes del agua es como encender el motor con el turbo activado desde el inicio. Funciona, pero a un costo. El agua primero, el café después, si se desea. Eso es todo. El tercer hábito es la alimentación de la primera hora del día. Y aquí hay algo que muchas personas hacen sin saber que está generando más trabajo del necesario al sistema digestivo en un momento en que todavía no está listo. Un desayuno muy abundante, con carnes, huevos, granos pesados, todo al mismo tiempo, obliga al intestino a trabajar a plena capacidad cuando apenas está saliendo del estado de reposo nocturno. Eso no es necesariamente malo, pero sí es más demandante para el sistema autónomo que una primera comida más liviana. Lo que los estudios de nutrición sugieren para este momento del día es priorizar alimentos con alta densidad de fibra, antioxidantes y agua, las frutas. Las frutas tienen una combinación que resulta especialmente útil para el sistema nervioso autónomo: fibra que alimenta las bacterias intestinales beneficiosas, vitaminas que participan en la síntesis de neurotransmisores como la serotonina, y antioxidantes que reducen la inflamación sistémica que, como vimos, daña el equilibrio nervioso. El nervio vago, que conecta intestino y cerebro, recibe información de ese microbioma intestinal de forma directa. Cuando el microbioma está bien alimentado con fibra vegetal, manda señales de calma al cerebro. Cuando está empobrecido por alimentos ultraprocesados, las señales que manda son de inflamación y desregulación. Las frutas de verano, como las uvas, tienen un perfil interesante. La piel de las uvas contiene resveratrol y antocianinas, que son compuestos con acción antioxidante e antiinflamatoria.
El índice glucémico de las uvas enteras es de aproximadamente 46, significativamente más bajo que el arroz integral, que está alrededor de 55. Comer las uvas con piel, en lugar de solo el jugo, permite conservar tanto la fibra como los compuestos de la cáscara. No es una fruta prohibida para quienes cuidan su azúcar, es una fruta que hay que entender bien. En otoño e invierno, la manzana es una aliada relevante. La pectina de la manzana, un tipo específico de fibra soluble, ha sido estudiada por su capacidad de reducir la permeabilidad intestinal. Esa permeabilidad aumentada es uno de los mecanismos por los que las toxinas intestinales pasan al torrente sanguíneo y generan la inflamación sistémica que daña el sistema nervioso autónomo. Una manzana entera, con cáscara, comida despacio, tiene efectos distintos que el jugo de manzana sin fibra. La fibra es la parte que más importa. Ahora, hay algo sobre la alimentación que conviene decir con claridad para esta audiencia. La cocina hispana y latina tiene una tradición de vegetales, legumbres, frutas y especias que es extraordinariamente compatible con lo que el sistema nervioso autónomo necesita. No hay que abandonar la sazón, el cilantro, el ajo, los frijoles, el aguacate, los chiles, los plátanos. Muchos de esos alimentos tienen exactamente los compuestos que favorecen el microbioma y reducen la inflamación. La cocina cultural no es el problema. El problema, cuando lo hay, suele ser la adición de productos ultraprocesados, el exceso de sal en algunos alimentos y las porciones que han crecido con los años sin que nadie lo haya señalado. Sigamos con el sueño, porque el sueño no es solo descanso. Es el periodo en el que el sistema nervioso parasimpático tiene el mando sin competencia. Durante el sueño profundo, el cuerpo repara tejidos, regula las hormonas, procesa emociones y literalmente limpia el cerebro a través del sistema linfático. Ese proceso solo ocurre bien cuando hay sueño de calidad. Hay 4 cosas concretas que hacen una diferencia real en la calidad del sueño y que tienen relación directa con el sistema autónomo. La primera es la luz solar de la mañana. 15 a 30 minutos caminando o simplemente exponiéndose a la luz natural antes de las 10 de la mañana establece el reloj biológico. Ese reloj regula la producción de melatonina nocturna. Si la señal de luz llega bien en la mañana, la señal de oscuridad activa la melatonina en la noche a la hora correcta. La segunda es el horario de dormir. Acostarse siempre antes de las 11 de la noche no es un requisito arbitrario. Es la ventana en que la melatonina y las hormonas de reparación están en su pico. Dormir a la 1, a las 2 de la mañana reduce el tiempo dentro de esa ventana, aunque el total de horas sea el mismo. La tercera es la temperatura del dormitorio. Un cuarto con temperatura entre 18 y 21 grados Celsius favorece el sueño profundo. Las noches muy calurosas, que son una realidad en muchas partes de Texas, Florida, Arizona o el sur de California durante el verano, interfieren con la profundidad del sueño. Un ventilador, una sábana liviana o el aire acondicionado a temperatura moderada no son un lujo, son una herramienta de salud del sistema nervioso. La cuarta es lo que ocurre en la mente en la última hora antes de dormir. Este punto merece más atención de la que suele recibir. El cerebro no tiene un interruptor. Si los últimos 30 minutos antes de cerrar los ojos están llenos de noticias alarmantes, conversaciones difíciles por teléfono o la revisión mental de todo lo que salió mal durante el día, el sistema simpático recibe una señal de alerta justo cuando debería estar cediendo el paso al parasimpático. No es necesario que esa última hora sea perfecta, pero sí ayuda a hacer algo diferente a lo que activa el modo de alerta. Una lectura liviana, música tranquila, una conversación breve y amable con alguien en casa, o simplemente sentarse en silencio y reconocer mentalmente 3 cosas que salieron bien durante el día. Eso último no es autoayuda superficial. Es activación intencionada de circuitos de calma que facilitan la transición al sueño. Hay una historia que ilustra bien cómo se ve este proceso cuando funciona. Cornelio, de 71 años, trabajador de la construcción retirado en Phoenix, Arizona,
Llevaba 3 años con lo que él llamaba el cuerpo al revés. Dormía mal, se despertaba cansado, el estómago le molestaba con frecuencia, y tenía sensación de hormigueo en los pies que atribuía al calor del desierto. Su médico le había ajustado la medicación para la diabetes varias veces, pero los síntomas persistían. Fue durante una visita de control más exhaustiva que su médico de atención primaria le preguntó sobre el sueño, el estrés y los hábitos de alimentación con más detalle. Y fue así como empezaron a trabajar sobre el sistema nervioso autónomo, no como un diagnóstico sofisticado, sino como una revisión de hábitos básicos que Cornelio fue ajustando uno por uno durante varios meses. No desaparecieron todos los síntomas, pero mejoraron de forma notable. Y lo que cambió no fue la medicación, fue el orden del día. Ese orden del día es lo que vamos a revisar ahora como protocolo práctico, porque no sirve de nada entender el mecanismo si no hay un camino claro de dónde empezar. El sistema nervioso autónomo responde a ritmos. Eso es lo más importante que hay que entender. No responde bien al caos, a los horarios variables, a la alimentación irregular o a la privación de sueño seguida de recuperación el fin de semana. Responde bien a la predictibilidad, a despertarse y acostarse a horas similares, a comer en momentos parecidos, a tener una rutina de la mañana que le diga al cuerpo, el día empieza de esta manera. Una rutina de mañana que favorece el sistema nervioso autónomo no tiene que ser complicada. Puede tener 3 elementos: agua al levantarse, unos minutos de respiración lenta mientras uno todavía está sentado en la cama o en una silla, y exposición a la luz natural. Eso es suficiente para iniciar el día con el parasimpático activo antes de que el mundo exterior empiece a exigir. A lo largo del día, la postura corporal tiene más importancia de lo que parece. El sistema nervioso autónomo corre a través de la columna vertebral. Cuando la columna está curvada hacia adelante, lo que se llama postura de curvatura excesiva o cabeza adelantada, las fibras nerviosas que corren por esa columna trabajan bajo tensión constante. Esa tensión es otra señal de alerta para el simpático. Corregir la postura no es una cuestión estética, es una intervención directa sobre el estado de tensión del sistema nervioso. No es necesario estar perfectamente erguido todo el tiempo, pero sí ayuda a hacer pausas durante el día para verificar cómo está el cuerpo, los hombros subidos hacia las orejas, la cabeza echada hacia adelante frente al teléfono o la computadora. Esos son dos posiciones que sostienen activamente la activación del nervio simpático. Bajar los hombros, acercar levemente la cabeza hacia atrás y respirar 3 veces profundo. Eso es todo, es simple y funciona. Los estiramientos lentos, sostenidos durante 1 a 3 minutos por posición, también tienen un efecto diferente a los movimientos rápidos. Un estiramiento mantenido le permite al músculo relajarse de verdad, y esa relajación muscular viaja por el sistema nervioso hasta el cerebro como una señal de seguridad. La tensión muscular crónica, especialmente en los hombros, el cuello y la zona lumbar, es una fuente constante de activación simpática que muchas personas ni siquiera reconocen como tal porque ya la han normalizado. Ahora hay un tema que merece tratarse con cuidado, y es el de la soledad. La soledad en adultos mayores no es solo un estado emocional, es un factor biológico con consecuencias medibles. Una revisión publicada en la revista Stress en 2025 confirmó que la soledad crónica activa el eje del cortisol y el sistema nervioso simpático de forma sostenida, produciendo elevación de cortisol por la mañana y aplanamiento del ritmo diurno del cortisol, que es exactamente el patrón que se asocia con mayor inflamación, peor sueño y mayor riesgo cardiovascular. En comunidades hispanas y latinas, la conexión familiar suele ser un amortiguador natural de ese riesgo. La presencia de familia, la participación en comunidades de fe, las conversaciones con vecinos y amigos, el sentido de pertenencia, todo eso activa el parasimpático de una manera que ningún suplemento replica. Pero también es cierto que muchos adultos mayores que viven en los Estados Unidos experimentan formas de aislamiento que no son siempre visibles. El idioma puede limitar las relaciones fuera del hogar.
La dependencia del carro en muchas ciudades reduce la interacción espontánea. Y a veces, los hijos están físicamente presentes, pero emocionalmente ausentes porque tienen sus propias presiones. Si usted está pasando tiempo prolongado con poca interacción social o si tiene un familiar mayor en esa situación, vale la pena preguntarle al médico de atención primaria si hay recursos en la comunidad local, grupos de ejercicio en español, clubes de salud en los centros comunitarios de salud o programas de acompañamiento para adultos mayores que existen en muchas ciudades con población hispana grande, como Houston, Miami, Chicago, San Antonio, Los Ángeles, porque el sistema nervioso autónomo no es solo un asunto de hábitos individuales, también es un asunto de conexión. Hay algo que conviene agregar sobre un error frecuente que cometen muchas personas con buenas intenciones. Algunos intentan recuperar la salud del sistema nervioso con un cambio radical de un día para otro. Eliminar el café completamente de golpe, pasar a comer solo frutas de la mañana a la noche, levantarse a las 5 de la mañana cuando llevan años durmiendo hasta las 9. Esos cambios bruscos, paradójicamente, generan estrés adicional. El sistema nervioso autónomo necesita estabilidad, no sacudidas. Un cambio pequeño, sostenido, es más efectivo que una transformación total que dura una semana y se abandona. La recomendación práctica es elegir uno, solo uno, de los hábitos que se mencionaron hoy y practicarlo con consistencia durante 2 o 3 semanas antes de añadir el siguiente. El vaso de agua en ayunas es casi siempre el mejor punto de partida, porque es simple, no cuesta nada, y la mayoría de personas nota alguna diferencia en el tránsito intestinal y el nivel de energía en los primeros días. Y si a las 2 semanas ese hábito está instalado, entonces se agrega el siguiente. Quizás la respiración lenta por las noches, o la exposición a la luz solar en la mañana, o ajustar el horario de acostarse 15 minutos antes. Así es como se construye un sistema nervioso más estable, con pequeños cambios sostenidos, no con grandes transformaciones efímeras. Sobre los suplementos. Muchas personas preguntan si hay algo que tomar. Hay compuestos que la ciencia ha vinculado con el soporte del sistema nervioso, como el magnesio, las vitaminas del complejo B y los ácidos grasos omega 3. Pero antes de agregar cualquier suplemento a la rutina, especialmente si se toman otros medicamentos, es necesario consultarlo con el médico de atención primaria. Las interacciones entre suplementos y medicamentos para la presión, la diabetes o la coagulación pueden ser significativas, y nadie debe hacer esos cambios sin orientación profesional. También hay algo que vale mencionar para las personas que cuidan a un familiar mayor. Si tiene un padre, una madre, un tío o un cónyuge que describe síntomas vagos que ningún médico ha podido explicar claramente, fatiga inexplicable, irregularidades digestivas, palpitaciones sin causa clara, mareos al levantarse, dificultad para regular la temperatura corporal, tenga en cuenta lo que aprendimos hoy. El sistema nervioso autónomo puede estar en el centro de todo eso. Y la conversación con el médico de atención primaria, armada con esa información, puede cambiar el rumbo del tratamiento. No se necesita ser experto en neurología para tener esa conversación. Se necesita saber hacer la pregunta correcta. ¿Podría ser que el sistema nervioso autónomo esté involucrado en estos síntomas? Y pedir que el médico considere esa posibilidad antes de concluir que todo es parte de la edad. La edad sí cambia algunas cosas en el sistema nervioso autónomo. Es verdad que con el paso de los años, la variabilidad del ritmo cardíaco controlada por el parasimpático tiende a disminuir. Es verdad que los mecanismos de regulación de la temperatura y la presión son menos ágiles, pero eso no significa que el sistema esté condenado a deteriorarse sin remedio. Significa que requiere más cuidado, más intención y más consistencia. Y eso está al alcance de la mayoría de personas, sin importar la edad, sin importar los años que lleven con esos síntomas, y sin importar cuántas visitas médicas no dieron respuestas claras. Vamos al repaso de lo más importante, porque hay mucho aquí y vale la pena que quede claro.
El sistema nervioso autónomo controla las funciones del cuerpo que ocurren sin que pensemos en ellas. El corazón, el intestino, la respiración, la piel, el sueño. Cuando ese sistema pierde su equilibrio, aparecen síntomas que no siempre tienen explicación en los análisis de rutina. Y en la comunidad hispana y latina en los Estados Unidos, hay factores específicos que elevan el riesgo de ese desequilibrio. La alta prevalencia de diabetes, que puede generar neuropatía autonómica. El estrés crónico acumulado, que eleva el cortisol y activa la inflamación sistémica. Y los patrones de sueño y alimentación que con frecuencia se ven afectados por las exigencias de la vida cotidiana. El nervio vago, que es el cable principal del sistema parasimpático, se comunica con el intestino de manera directa, y el estado del microbioma intestinal afecta el funcionamiento de ese nervio. Mejorar el microbioma con fibra vegetal y frutas y reducir los alimentos ultraprocesados es una intervención sobre el sistema nervioso autónomo, aunque no lo parezca a primera vista. Los cambios concretos que producen diferencia. Agua al levantarse antes que el café. Respiración lenta de 4 a 6 ciclos por minuto durante 5 a 10 minutos, especialmente antes de dormir. Exposición a la luz solar en la mañana. Horario de sueño consistente. Antes de las 11 de la noche. Temperatura del cuarto entre 18 y 21 grados. Postura revisada varias veces al día. Estiramientos lentos, no rápidos. Y conexión social mantenida de forma activa. Nada de eso es complicado. Pero combinado con consistencia, actúa directamente sobre el equilibrio del sistema nervioso autónomo de una manera que los análisis de sangre no miden, pero el cuerpo sí nota. Benigna, la mujer de San Antonio que mencionamos al principio, fue incorporando algunos de estos cambios con la ayuda de su médica de atención primaria, no todos a la vez, uno por uno. El agua primero, luego el horario de sueño, luego las caminatas matutinas de 15 minutos en el parque del barrio. Al cabo de varios meses, seguía sin tener un diagnóstico con nombre en un papel, pero el cuerpo le respondía diferente. El corazón ya no se aceleraba sin razón, la digestión era más predecible, y el cansancio de la mañana había cedido lo suficiente como para que el día volviera a sentirse manejable. Eso no es un milagro, es lo que ocurre cuando el sistema nervioso autónomo recupera un poco de su equilibrio, y está al alcance de cualquier persona que decida empezar por el primero de esos pasos. Si tiene un familiar que lleva tiempo con síntomas que nadie ha podido explicar bien, comparta este video con esa persona o con quien la acompaña a sus citas médicas. Puede ser el punto de partida de una conversación que todavía no ha tenido. Este contenido es únicamente informativo y no reemplaza la evaluación de un profesional de salud. Antes de hacer cambios en su rutina, sus medicamentos o sus hábitos de alimentación, consulte con su médico de atención primaria, especialmente si tiene diabetes, enfermedades cardíacas o toma medicamentos de forma regular. La salud del sistema nervioso autónomo no se construye de un día para otro. Se construye con pequeñas decisiones repetidas, con paciencia y con el conocimiento de que el cuerpo tiene una capacidad notable para recuperar su equilibrio cuando se le dan las condiciones para hacerlo. Usted puede dárselas, un hábito a la vez.